Hola, soy Azul Constanza Damián Chávez del sexto A. Les voy a presentar los romanos. La expansión y la organización del imperio. El Coliseo romano. La expansión, el Imperio Romano dominó territorios que hoy abarcan cerca de 40 países de Europa, Asia y África. Fue posible gracias a su organización y su control militar. En lo político se dividía en provincias regidas por gobernadores designados por el emperador. Se construyó una extensa red de caminos, vías y puertos para comunicar a las ciudades y provincias romanas. Además, favorecían el comercio. El denario de plata era la unidad monetaria del imperio, que se empleó desde principios del siglo I hasta finales del siglo III a.C., y el latín fue su idioma oficial. Roma no imponía credos en los territorios conquistados, toleraba sus costumbres y hasta permitían que mantuvieran a sus gobernantes, siempre y cuando consideraban que no atentaban con la seguridad del imperio, como ocurrió con los cristianos. En el año 285 después de Cristo, el emperador Diocleciano dividió el imperio en dos partes para facilitar su administración y defensa. Occidente y Oriente. Posteriormente, en 395 después de Cristo, el emperador Teodosio entregó estas partes a sus hijos Honorio y Arcadio. El Imperio Romano de Occidente cayó en 476 después de Cristo por las invasiones de los bárbaros, pueblos guerreros de lo que hoy es el norte de Europa y Asia Central. Con ello empieza la Edad Media. El Imperio Romano de Oriente sobrevivió hasta 1453, cuando los turcos tomaron Constantinopla, que era su capital. La vida cotidiana en Roma. Roma llegó a tener 1 millón de habitantes, por lo que requería servicios urbanos de agua, vivienda, entre otros. El agua llegaba a Roma por acueductos desde los montes Apeninos, ubicados a 45 kilómetros de distancia. Los ciudadanos ricos gastaban grandes sumas de dinero para conseguir altos cargos de gobierno. Podían estudiar leyes o medicina. Tenían esclavos que trabajaban en sus propiedades agrícolas y hubo rebeliones que fueron reprimidas violentamente. En las ciudades se practicaban oficios como herrería, artesanía, actuación, enseñanza, etc. La mayoría se dedicaban al cultivo y a la cría de animales domésticos. El entretenimiento era común. Los adultos practicaban el lanzamiento de disco o jabalina y montar a caballo. Eran aficionados a jugar dados y asistir al Coliseo romano. Otra diversión popular era el teatro. Los niños jugaban a ser gladiadores o a la pelota, se divertían con carritos de juguetes y con figuras de animales. A las niñas las preparaban a los 7 años para casarse y se divertían con muñecas de marfil. Y algunas de las niñas se casaban a los 10 y se embarazaban a los 13 años. El nacimiento del cristianismo. Jesús de Nazaret nació en Belén, hoy Palestina, entonces lo dominaba Roma. Era un predicador religioso que los sacerdotes judíos de mayor jerarquía consideraron una amenaza, por lo que fue condenado a morir crucificado alrededor del año 33 después de Cristo. Tras su muerte, algunos de sus discípulos difundieron sus ideas, gracias a lo cual posteriormente surgió el cristianismo. Los primeros cristianos fueron en su mayoría judíos, que se convirtieron al cristianismo. Luego muchos griegos y romanos también adaptaron esa religión. Al principio practicaban sus creencias sin conflicto. Más adelante consideró que sus ideas iban en contra de la autoridad y ponían en peligro la unidad del imperio. Se negaba a rendir culto al emperador o a los demás dioses romanos, porque consideraban que solo existía un dios, así que inició una persecución. El emperador Constantino se declaró cristiano hacia el año 313 después de Cristo y en un documento conocido como Edicto de Milán decretó la neutralidad religiosa del imperio. Con esto se dejó de perseguir a los cristianos y con el tiempo se extendió por Europa y parcialmente a otros continentes. El legado del mundo antiguo. Las civilizaciones antiguas nos dejaron una gran herencia, que es India, el alfabeto y la numeración. Mesopotamia, nos legaron la rueda y escritura. Egipto, aportaron conocimientos en medicina y arquitectura. China, heredamos el papel, pólvora, brújula e imprento. Grecia,
Nos legaron la democracia, filosofía, matemática y literatura. Romanos. Nos legaron el derecho y el idioma latín. Cada una de las civilizaciones construyó increíbles edificaciones, como el Partenón de Atenas, la Gran Muralla China, Coliseo Romano y las pirámides de Giza o Gizeh, entre otras maravillas del mundo. Nuestra época han llegado obras artísticas del mundo antiguo, esculturas, pinturas, murales y objetos de la vida cotidiana. Egipto, el Don Nilo. La civilización egipcia se desarrolló durante más de 3000 años, gracias a su cercanía con el río Nilo, uno de los más largos del mundo, con más de 6.753 kilómetros de longitud. Su característica más importante fue que fertiliza la tierra con el limo, es navegable y tiene otros recursos naturales, de los que se continúan beneficiando Egipto, Sudán y Los antiguos egipcios establecieron sus ciudades a lo largo del Nilo, construyeron pirámides, palacios y mausoleos con motivos ornamentales relacionados con su río, el Nilo. Era representado como un dios al que le dedicaban poemas. Cada año medían sus caudales para saber si habría escasez por la falta de agua o por inundaciones. Heródoto, el griego considerado padre de la historia, denominó a Egipto el Don Nilo. Alejandro Magno, un niño nutrido por la cultura griega. Alejandro Magno nació en Macedonia, una polis griega. Fue hijo del rey Filipo II. Su educación estuvo a cargo del filósofo griego Aristóteles, quien le enseñó retórica, literatura, política y ciencias. Al morir su padre, formó su ejército con el que conquistó una vasta región. Su imperio llegó hasta la actual India, respetó sus costumbres e incluso reforzó su ejército. Murió a los 32 años, en el 323 a.C., y el imperio se diluyó y la expansión de su imperio difundió la cultura griega. Los territorios conquistados, surgió la civilización. Gracias por la atención prestada. Fin. Helínica. Gracias por la atención prestada. Fin.